Como recordarán, la semana pasada vimos la situación económica, política, religiosa, etcétera, de este convulsionado siglo XVII, el 1600, que está protagonizado casi exclusivamente por la contrarreforma, que era esta iniciativa de la Iglesia cristiana para reaccionar en contra de la reforma protestante y recuperar fieles, y cómo en el camino se toma las artes en general, la pintura, escultura, arquitectura, como elementos de publicidad, de propaganda de la fe, esto aplicado exclusivamente a Roma, a Italia y a Roma específicamente, pero también les comentaba que en otras regiones de Europa dominadas por las monarquías absolutas, absolutistas que están desarrollándose en este momento, este mismo arte barroco, quizás con otro nombre, como en el caso de Francia, que lo denominamos clasicismo francés, sirve también a los efectos propagandísticos, pero en este caso ya no de la fe, sino de la figura del monarca. ¿Sí? Entonces, habíamos visto todo este cuadro general y habíamos empezado con la pintura, y hoy veremos todo lo demás, sin tanta introducción teórica, digamos, porque ya lo hemos hablado, pero vamos a ir viendo los diferentes aspectos del arte y cómo se manifiestan. Como les decía, fundamentalmente en Italia y en Roma. Y para seguir con la línea que veníamos de la pintura, veremos inicialmente en el día de hoy la escultura. Y hablando de escultura, la figura, digamos, dominante en todo este periodo en Roma es la figura de Gian Lorenzo Bernini, que además fue pintor y también arquitecto, por supuesto. Veremos también obras de Bernini, arquitecto, pero en este momento nos detenemos en la escultura porque expresa con mucha claridad estos conceptos que veíamos en términos generales que la semana pasada, sobre la característica del arte barroco en general. Esto que están viendo en imagen es una escultura de Bernini justamente que relata un hecho mítico de la cultura griega clásica, que es la escultura se denomina Apolo y Dafne. La historia, que se las cuento rápidamente para que entiendan de qué se trata, es Cupido, el dios del amor, que tenía un cierto encono, una rivalidad con Apolo, le lanza su flecha, lo hace enamorar perdidamente de una ninfa que era Dafne. Y a su vez hace que, también Cupido hace que Dafne rechace absolutamente a Apolo. Entonces, en un bosque, Apolo la persigue a Dafne, y cuando la está por alcanzar, Dafne le pide a su padre Zeus que la salve del acoso de Apolo, y para eso Zeus no tiene mejor idea que transformarla en laurel, en un árbol de laurel. Hasta aquí la historia. Como verán, y que era una de las características que ya habíamos hablado, la imagen retratada o la situación retratada está capturada justo en el instante más álgido de la escena. Es decir, cuando Apolo la está alcanzando a Dafne, pero Dafne se está convirtiendo en laurel. De ahí ustedes pueden ver en la imagen de arriba a la derecha cómo los cabellos y los dedos de las manos empiezan a transformarse en ramas y hojas de laurel.
primera cuestión, la captura del instante. Segunda cuestión, el recorrido que es necesario para el observador para entender la imagen. Observen, aquí tenemos a la izquierda dos imágenes completas, desde puntos de vista opuestos, y se darán cuenta cómo es para entender la imagen, para entender toda la escena, es imprescindible recorrer la escultura y verla desde todos sus ángulos, porque lo que no se ve de un lado, no se ve del otro. Entonces, en todos los casos siempre es imprescindible el recorrido. Y por supuesto, el dramatismo, el profundo dramatismo, que siempre que el tema lo justifique, está expresado absolutamente en la escultura, con una maestría realmente impresionante. Aquí vamos a ver otras series de esculturas, todas de Bernini también, donde quería resaltarles algunas cuestiones. Primero, la cuestión de la captura de la psicología del personaje. Esto está presente en todas las imágenes. Las imágenes no son imágenes neutras, que uno no se sabe qué es lo que piensa o cuál es la característica de este personaje, como veíamos, sí, por ejemplo, en la tradición de la escultura clásica griega, quiero decir. Acá siempre se busca retratar la psicología del personaje. En la primera imagen de la izquierda, que es el David, quiero que recuerden y comparen con el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel era una figura estática que estaba vertical luego de haber vencido a Goliat, y la mirada era serena y triunfante, digamos así. Acá Bernini recupera un poco la tradición clásica nuevamente de la antigua Grecia clásica, y la imagen está capturada en el instante en el que David está en máxima tensión por arrojar la piedra que finalmente vencerá a Goliat. Este instante pregnante es digamos, un remedo de aquellas esculturas griegas clásicas. También, como en el caso anterior, el recorrido de la escultura es imprescindible, darle la vuelta para entenderla en su totalidad. Aparte, observen la torsión, el giro, el espiral que configura el cuerpo. Por otro lado, las expresiones psicológicas que les hablaba son muy claras en los tres bustos que están arriba. El primero es una figura imaginaria que es el alma condenada, es la figura del alma de un personaje que ha sido condenado al infierno, y todo el horror que es posible expresar en una escultura está presente en este busto. La segunda es interesante porque, como ustedes verán, Constanza, Bonarelli era una mujer común, una mujer de la clase media, digamos, romana. No era una aristócrata, tiene ropas muy simples, el peinado también es muy sencillo, y una mirada serena y bondadosa, digamos. Se la reconoce una mujer bella, y bueno, más vale que fuera así, porque era la amante, digamos, de Bernini. Entonces está retratada con toda dulzura, para decirlo de alguna forma. Pero no deja de estar claro que es una mujer común, una mujer el pueblo, como les decía, de la ciudadanía romana. El caso opuesto, si ustedes quieren, es la imagen que ven a la derecha, que es un busto de Luis XIV. Y acá el monarca está representado en toda su altivez real, mirando el horizonte, mirando un horizonte lejano, con un peinado
sumamente elaborado, con ropas finamente labradas, y para acentuar este sentido de majestad, el viento que mueve esos mantos que lo envuelven. Toda la imagen hace, digamos, representar esta magnificencia que debe tener el rey. Esto lo esculpió Bernini en un viaje en el que fue invitado a Francia, justamente a la corte de Luis XIV. Por último, y nomás para volver a referir la maestría en la ejecución que tiene Bernini, en realidad todos los escultores barrocos tienen una maestría notable. Hay muchas obras que no por una cuestión de tiempo no puedo traer, pero hay muchos autores, una media docena de escultores barrocos, y cada uno tiene un nivel de perfección realmente notable. En este caso, en esta otra escultura que les puse un fragmento abajo a la derecha, de el rapto de Perséfone, es simplemente para que vean cómo la ejecución en mármol permite manifestar la piel, las diferentes texturas, etc. Toda la obra barroca se caracteriza por esta perfección, esta maestría en la ejecución, además de los temas, etc. Y hay otras obras que están vinculadas con la escultura, pero que trascienden, digamos, que van un poco más allá y de alguna forma vinculan la escultura con la arquitectura, que también son muy interesantes, y también, en este caso, son de Bernini. Bernini fue como les decía, un arquitecto y escultor que trabajó fundamentalmente en Roma y fundamentalmente para los papas. Trabajó para, no recuerdo ahora si eran 5 o 6 papas, que sucesivamente les fue haciendo diferentes encargos, y también en algunos casos para, como en este que vemos acá, en la Capilla Cornaro. Cornaro era la familia Cornaro, una familia que ya ustedes han escuchado mencionar cuando hablábamos de Palladio, una familia del norte de Italia sumamente poderosa, y que en Roma, en la iglesia de Santa María de la Victoria, cuya planta tienen ahí a la izquierda, hacen y financian una de las capillas, que es la que está marcada con verde, la primera de la izquierda, que, en la que plantea un grupo escultórico-arquitectónico particular que ahora veremos. Pero antes de eso, una simple mención para que vean la característica de la planta de la iglesia, y recuerden las plantas de las iglesias de Palladio que mencionamos en su momento, donde la nave lateral prácticamente empiezan a desaparecer y a transformarse en capillas. Volviendo a esto, observen que la capilla, la planta del sector de la capilla, lo que está abajo a la derecha, tiene un nicho que está sobre el altar, en el que hay una escultura, para el caso es el éxtasis de Santa Teresa, pero más que nada, más allá del comentario de la escultura esta del éxtasis, que la van a encontrar en infinidad de lugares, observen cómo el grupo escultórico, que es este grupo en blanco que ustedes ven aquí, que es un ángel arrojando una flecha, que es la inspiración divina, digamos, a esta figura, luego la veremos un poquito con más detalle, que es el de Santa Teresa, todo apoyado sobre una nube e iluminado de la parte superior, en realidad por una ventana que aparece oculta y que tiene vidrios amarillos, con lo cual la luz que recibe es una luz nacarada y acentuada por estos rayos dorados en metal, que vienen de arriba.
todo el conjunto está enmarcado, como ustedes pueden ver, por una estructura arquitectónica de columnas de características clásicas, corintias, con un arquitrabe curvo y un frontis también curvo, y que digamos, la integra y la incorpora. La escultura no es un elemento aislado, sino que está incorporado a este conjunto arquitectónico. Pero les quiero llamar la atención sobre los costados, aquí a la izquierda y a la derecha, ven, aquí a la derecha, ven también como unas esculturas. Esas esculturas están ubicadas, si vemos la planta que está abajo, en los lugares aquí a la izquierda y a la derecha, a los lados del altar, digamos. El altar está obviamente en la parte central. Estas figuras son, aquí, perdón, nuevamente tenemos una imagen un poco más detallada de lo que es la escultura del éxtasis de Santa Teresa, y aquí ven los palcos que están izquierda y derecha, en las que los personajes están conversando entre ellos y contemplando el conjunto escultórico central. Estos son se denomina palco de los fundadores porque son los fundadores de la familia Cornaro, es decir, los que financiaron esta capilla, que aparecen como protagonistas o por lo menos espectadores de la escena principal. Y el efecto escenográfico que tiene este conjunto es que el espectador, ustedes, yo, los que estamos parados, digamos los fieles que estamos parados, estamos en este punto y prácticamente a la misma altura que los palcos y participando de toda la escena. Es como si nosotros y los fundadores, los personajes estos de izquierda y derecha, todos estuviéramos compartiendo la misma situación, contemplando el éxtasis, que entre paréntesis en esta imagen se ve más el tema del detalle de la iluminación. Entonces, todo es una puesta en escena, todo es una escenografía en la que se intenta y consigue incluir a eh, a los espectadores, a los fieles, justamente en la escena. Aquí están preguntando, es como si fueran el público, y sí, Analia les contesta que sí. Claro, están a los costados nuestros, ¿no? Cuando no nos paramos frente al altar, mirando esa obra, a izquierda y derecha tenemos estos dos palcos, que dicho sea de paso, aunque ustedes ya lo habrán notado, es todo trabajado en mármoles de diferentes colores para lograr estas sensaciones de contraste y de profundidad. El otro ejemplo, obviamente conocidísimo y quizás el más notable de esta mezcla de escultura y arquitectura para poner en escena, para generar una escenografía que impacta al observador, es el de la Basílica de San Pedro, en Roma. Estas imágenes que ustedes ven son, en principio, la central, es una vista desde la nave central, mirando hacia el altar. A la derecha les puse tres plantas, la primera de Bramante, la renacentista, luego la manierista de Miguel Ángel, y por último una ya del barroco, que es la de Maderno, donde en realidad a la planta de Miguel Ángel se le agregan dos o tres tramos más, transformando lo que era una iglesia centralizada, en planta de cruz griega para el caso, pero centralizada, en una planta basilical. ¿Qué es esto que vemos en el centro? A la izquierda vemos un poco más de cerca este elemento, que son fundamentalmente cuatro columnas cubiertas con un techo, que se denomina baldaquino. Antes de seguir adelante, lo que quiero llamarle la atención es en las dimensiones. O sea, ustedes ven aquí el edificio de la iglesia y dentro
ese edículo, esa construcción, que parece pequeña relativamente vista así. Bueno, ese objeto, el baldaquino, tiene la altura de un edificio de 9 pisos, o sea, tiene 27 metros de alto, para que se den una idea de las escalas de la que estamos hablando. Y por encima de él, cosa que se ve con esta vista con gran angular a la izquierda, está la cúpula de Miguel Ángel, y lo que no se ve es lo que está por debajo del altar y del baldaquino, que es el entierro, el sepulcro tradicional al menos, de San Pedro. O sea, esto es lo que Marita en algún momento denominaba un capus mundi, un eje del mundo, por el valor, impresionante valor simbólico que tiene. Y por detrás del baldaquino, en realidad el baldaquino, como ustedes ven, le hace marco, hace como de marco de encuadre para un objeto que por el momento ustedes solo ven como un punto luminoso ahí atrás. Ahora lo vamos a ver. El origen de la palabra del baldaquino se remonta a Mesopotamia, y era una estructura muy sencilla de 3 elementos, 3 lanzas fundamentalmente, en las que se ponía un toldo para cubrir del sol a el monarca cuando se trasladaba por la ciudad. Eso después adquirió características simbólica de elemento que destaca, digamos, la realeza, y en este caso se ha materializado este objeto, este símbolo del baldaquino, en un objeto hecho en bronce y de las dimensiones que ya les comentaba. Por detrás, le decía que el baldaquino constituye una especie de marco de lo que hay por detrás. Lo que hay por detrás es una ventana, que es la que ustedes ven arriba a la derecha, con el símbolo de la paloma, que es el Espíritu Santo, iluminado, por supuesto. Esto es una ventana, o sea, con luz natural de afuera, y por debajo está la cátedra de Pedro, es decir, el asiento de Pedro, del primer papa, digamos. Obviamente es también simbólico, nadie se sienta ahí. Acá tienen un detalle, una aproximación del baldaquino. Esto está constituido todo en bronce y tiene una serie de... lo más notable, lo que surge a primera vista, es estas columnas en forma espiralada, que se denominan columnas salomónicas, porque se supone que así eran las columnas del templo de Salomón, del Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que tienen un dinamismo, digamos, de esta forma sumamente marcado, sumamente fuerte. Y tienen toda su superficie la cobertura de elementos como acanalados que resaltan ese dinamismo, y elementos vegetales con valor simbólico como el laurel, que representa la inmortalidad, como ya lo hemos comentado en algún lado. La parte superior, el toldo, en realidad simula o quiere emular un toldo de tela. Yo no sé, a ver, no. No sé si se alcanza a ver en esta imagen, pero tiene incluso los faldones, como si fuera una tela, pero es todo también bronce, y en estos faldones están nuevamente las 3 abejas que veíamos ya en varias oportunidades de la familia, el símbolo de la familia Barberini y del Papa Barberini. Por detrás, eso que veíamos en principio apenas como una luz, se encuentra esto que es justamente la cátedra de Pedro. En la ventana, con este valor simbólico del Espíritu Santo, la mezcla nuevamente, como ya veíamos la semana pasada, entre la escultura, la arquitectura, la pintura, donde no se sabe dónde termina una cosa
y empieza otra, y en primer plano, porque realmente en esta abigarrada composición, en la imagen de la derecha, por ahí incluso es difícil ver en sí el asiento, digamos, la silla ritual que es la cátedra de Pedro. Por eso se la saqué en una ampliación aquí a la izquierda, para que vean que es simplemente eso, es un trono, el trono del primer papa de la iglesia. Bien, ahora vamos a ir ya a la arquitectura, pero antes de ver la arquitectura en sí, vamos a ver un poco el urbanismo y una particularidad, porque nosotros habíamos visto que hasta el Renacimiento y el Manierismo había muy pocas, había propuestas teóricas, urbanísticas, pero en realidad construcciones efectivas eran muy pocas, un par de ciudades que se realizan ex novo, como el caso de Palmanova, pero la cuestión urbanística no pasaba de intervenciones puntuales en, por ejemplo, plazas. Aquí y en Roma justamente, y por impulso del Papa Sixto V, es la primera vez que se hace una reforma urbana de nivel y de alcance integral, que alcanza toda la ciudad. El sentido o el objetivo era, por un lado, recuperar a Roma, recuperarla, digamos, porque estaba bastante deteriorada, abandonada, con sectores incluso desocupados porque no tenían provisión de agua, por ejemplo. Y entonces se intenta recuperar la ciudad esta para que sea la digna capital de la cristiandad. Y por otro lado, en esta ciudad que está jalonada con elementos de gran valor de carácter religioso, vincular estos centros significativos religiosos en un camino procesional. Entonces, esto es lo que se tiene a la vista, lo que se tiene en mente cuando se plantea la reforma urbana, que fundamentalmente y puntualmente tiene estos puntos que les señalé, quizás algunos otros, pero hay una resignificación de espacios significativos. Esto quiere decir espacios que habían sido significativos desde siempre en la historia romana, por ejemplo el Coliseo, para nombrar algo que todos conocen, bueno, resignificarlo haciendo lo que hoy llamaríamos una puesta en valor. Eh, Hay una subordinación de la arquitectura al espacio urbano, o sea, los edificios que veremos después funcionan todos como un telón, como una escenografía hacia ese espacio urbano. Ya no más esto de el palacio renacentista, que era un objeto que se instalaba dentro de la ciudad, pero que negaba completamente la ciudad, que se cerraba hacia adentro. Acá los edificios tienen fachadas que proponen espacios hacia lo urbano. Se plantean vistas infinitas, que nos parecerá una cuestión menor, pero en estas ciudades medievales, y con el concepto de infinito que es reciente, que lo ha desarrollado la matemática recientemente, justamente por esta época, el tema de plantear vistas infinitas es un tema muy significativo. Por supuesto, los centros simbólicos, estos religiosos que les mencionaba, por supuesto, la monumentalidad que tiene que estar presente para que estos edificios cumplan esta función, no olvidemos, de propaganda de la fe. Se trabaja, lógicamente, con trazados geométricos para lograr este control del territorio. Y el último punto de la peregrinación es esto que les mencionaba de vincular diferentes espacios. Entonces, esto es un plano y una vista satelital de Roma, con su trazado medieval. Lo que está marcado en rojo aquí a la derecha es el antiguo casco medieval de Roma, o sea, esto era lo que era la ciudad en aquel momento, más lo que está cruzando el Tíber, el Trastevere, que donde actualmente está el Vaticano,
que era ya desde época de los romanos lugar de cierto valor místico, digamos, donde había eventos religiosos, altares y otro tipo de actividades por el estilo. No ya la parte urbana, pero sí era una parte significativa de Roma en lo simbólico. Entonces, ¿qué es lo que hace don Sixto V? A este trazado que, como ustedes ven, es muy abigarrado, olviden de esta imagen satelital las líneas rectas que ustedes verán, porque esto es parte del trazado. Sacando esas líneas rectas, lo demás, que es muy cerrado, muy abigarrado, era la ciudad medieval, que en realidad venía de la época del imperio. Roma nunca fue una ciudad planificada en ningún sentido. En ningún sentido quiero decir geométrico. O sea, sí tenía planificación en cuanto que tenía cloacas, tenía provisión de agua, etcétera. Pero el trazado siempre fue un trazado orgánico. A diferencia de las ciudades fundadas por Roma en otros sitios que sí tenían trazados geométricos. La ciudad de Roma nunca tuvo un trazado geométrico. Bien, entonces, Domenico Fontana, que es el arquitecto para el cual, digamos, Sixto V le encarga, plantea, si me deja pasar las imágenes, esta. Bueno, se pone caprichoso el PowerPoint. Disculpe, esto es así. Esta es lo que veíamos recién en la foto satelital, lo que está a la izquierda que estoy señalando, que es el trazado orgánico de la ciudad de Roma. Aquí plantea una serie de puntos que son plazas que a su vez tienen iglesias de valor significativo. Tenemos en el inicio de esto, este tridente, es el punto que ustedes ven como número 2. Aquí a la derecha está un esquemita con todos los elementos, que era una de las puertas principales de la ciudad de Roma, de la Roma histórica, y está la Piazza del Popolo, y acá a la derecha hay una iglesia que se llama Santa María del Popolo. Esta es donde se inicia la reforma, que fundamentalmente consiste en un tridente, 3 vías que se abren a izquierda, al centro y a derecha, y que vinculan, como les decía, puntos significativos. A la izquierda tenemos esta vía recta que nos lleva hasta Piazza Navona, y de aquí se cruza el Tíber y llegamos al Vaticano, ¿no? Aquí había una vía que no se llegó a construir entre Piazza Navona y el puente del Tíber que da al Castel Sant'Angelo, que es marcado con el número 1, que está cruzando el Tíber, y del que hay, desde donde, en una vía que actualmente es una vía recta, pero que originalmente no era tan así, pero se llegaba directamente al Vaticano y a la Basílica de San Pedro, que está ahí nomás cerquita. La vía central, que era y sigue siendo de las más importantes, vincula justamente la Plaza del Popolo con todo este núcleo que ustedes verán acá en el texto, dice Capitolio, es todo el centro histórico donde estaban los foros romanos, la Plaza Capitolina, o sea, el Capitolio donde estaba el gobierno de la ciudad de Roma, pero además al pie de la colina capitolina están todos los foros imperiales. ¿Mm? Y a la derecha tenemos una vía que vincula con el número 10, que es la Trinidad del Monte, con la Plaza España. Tenemos el Quirinal, que es un lugar de alto valor significativo. Esto es una colina, la colina del Quirinal, donde, por ejemplo, actualmente está el gobierno de Italia. O sea, el Palacio del Quirinal es donde sería como si fuera nuestra Casa Rosada. Y tiene varios edificios muy significativos, que además une con esta otra calle
que en realidad nos vincula con la otra puerta, la Porta Pía, la otra puerta muy importante de la ciudad. Siguiendo por esta vía que veníamos de la Trinidad del Monte, está Santa María Maggiore, que es esta la número 7, que es en realidad actualmente la sede del Obispado de Roma, porque ustedes saben que el Vaticano es un país independiente, para decirlo de alguna forma. Roma, como ciudad, tiene su obispo, y la iglesia, la basílica cabecera de Roma es justamente Santa María Maggiore, que es esta que está acá, y que en realidad es en origen una basílica paleocristiana, o sea, de muchísimos años. Y finalmente tenemos San Juan de Letrán, y una cosa que generalmente me consultan o les produce cierta curiosidad es el Coliseo romano, que es el que está marcado con el 5, y si estamos hablando de una vía procesional y que tenemos ciertos elementos que tienen que ver con esta tradición religiosa que tiene que ver el Coliseo, bueno, el Coliseo está en tanto que ahí se martirizaron, murieron una cantidad enorme de cristianos y por eso se incorpora a todo este recorrido. Entonces vamos a ver rápidamente las plazas para que vean qué características tienen. Inicialmente esta es la foto satelital de la Piazza del Popolo, que tiene una forma elíptica que se ajustaría al concepto barroco de la elipse como figura elegida para las plazas, pero en realidad esta forma fue, digamos, concluida a mediados del siglo XIX, 1850. Originalmente la plaza tenía una forma trapezoidal como esta que ven en la imagen de la derecha, donde estas tres grandes vías rectas que unen los diferentes puntos de la ciudad están marcados por estas dos iglesias gemelas y obviamente un obelisco. Estos obeliscos eran en casi todos, no sé si habrá alguno que no lo sea, pero la mayoría son obeliscos egipcios, traídos del antiguo Egipto, digamos, y que genera como unos grandes portales monumentales, ¿m? De los que arrancan estas tres vías procesionales. Una de ellas, en realidad, la de la izquierda, decíamos, llega hasta un lugar también muy histórico y muy significativo, que es la Piazza Navona. Ustedes vean aquí en la imagen satelital, este edificio redondo que ustedes ven acá es el Panteón romano, que ya hemos visto. Y la forma esta alargada es la Piazza Navona, que en realidad, digamos, tiene esta forma porque originalmente en época de los romanos era un hipódromo, era un coliseo. Ay, aquí tenemos la llegada y la plaza se configura como un gran espacio longitudinal con tres fuentes que generan o marcan, resaltan el eje principal, que es el eje longitudinal, y un elemento protagónico que es la iglesia de Santa Inés, Santa Agnese. Las fuentes son de Bernini y la iglesia es de Borromini, que es el otro arquitecto central de la historia del barroco italiano. Fíjense cómo la plaza reproduce la forma de esta que había sido un hipódromo, por eso es que una de las cabeceras es curva y la otra cabecera es recta. Esto que tienen aquí a la izquierda, que está más o menos enfrentado con la fuente principal, que es la fuente de los Cuatro Ríos, ahora la veremos, es la iglesia de Santa Agnese, que ven aquí a la izquierda, luego la vamos a ver puntualmente. En realidad, lo que está aquí a la izquierda de la iglesia
era el palacio familiar de la familia Bonfile, creo que era, de los cuales, digamos, tuvieron, por supuesto, un papa, y este papa hizo construir esta iglesia que es, a pesar del aspecto que ustedes ven, relativamente pequeña, es más un elemento escenográfico para la plaza que, digamos, un espacio de culto de gran tamaño, porque en realidad ya van a ver es muy chico, y está vinculado con el palacio Bonfile que está a la izquierda. Dicho sea de paso, este palacio hoy por hoy lo compró, hoy no, allá hace unos cuantos años, Brasil, y es la embajada brasilera en Italia. Es la sede de la embajada brasileña en Italia, este palacio. Bien, estas son las famosas fuentes, la fuente de los cuatro ríos, denominada así porque tiene cuatro caras con alegorías a los grandes cuatro ríos, los más grandes conocidos en aquel momento, que eran el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. En cada una de estas caras, con caídas de agua, etcétera, hay elementos simbólicos, alegóricos a cada una de estas regiones del mundo. Y como le decía, es obra de Bernini y está ubicado frente a la iglesia. Esta imagen que ustedes ven aquí a la izquierda, tradicionalmente los guías turísticos dicen que el personaje ese se está atajando, se está tapando la mirada porque no le gustaba, porque Bernini y Borromini eran prácticamente archienemigos. Entonces, Bernini, según esta tradición local, este mito urbano, hizo esta escultura un poco burlándose de la obra de Borromini. En realidad no es así, no es cierto, porque la escultura esta es anterior a la terminación de la iglesia. Pero bueno, aporta el folclore, digamos, los guías turísticos hacen de esto todo un discurso. Estas son las esculturas, en realidad las fuentes con esculturas que están en los dos extremos, obviamente mucho más sencillas. La que está en el extremo curvo, digamos, para que se ubique en el que estaba arriba, en realidad es anterior, es ya como de la Porta, es anterior a la intervención de Bernini, y en la otra, la que está en el otro extremo, sí, que es la Fontana del Moro, trabajó Gian Lorenzo Bernini junto con la de los Cuatro Ríos. Este espacio era un lugar de, digamos, de reunión, y sigue siendo un lugar de reunión de los romanos, con características particulares. Estas plazas romanas revalorizadas y con un resignificado a partir de la intervención de Sixto V, tienen la característica de que eran espacios significativos para la cultura romana desde la época del imperio, y lo siguieron siendo. Es decir, aún al día de hoy son los espacios protagónicos urbanos de la ciudad de Roma, los lugares donde la gente se reúne a verse, a hablar, a comer, y cada uno tiene en realidad sus propias características. En este caso, como pueden ver, es muy gastronómico y hay mucho arte, venta ambulante de arte, etcétera. La Piazza del Popolo que veíamos al principio es un lugar de reuniones muy comunes, las reuniones políticas ahí. Cuando hay manifestaciones, mítines, qué sé yo, se juntan en la Piazza del Popolo. Un medio como si fuera nuestra Plaza de Mayo en Buenos Aires. Y la última de las que veremos es la última no, en realidad, la última de la ciudad de Roma. Después tenemos la Basílica de la Plaza de la Basílica de San Pedro. Pero dentro del trazado urbano, la Trinidad del Monte que les decía, y la Plaza de España.
En realidad, esto que ven arriba a la derecha es la iglesia de la Trinidad del Monte, y entre esta, como pueden ver en el dibujo de época que está a la izquierda, entre la Trinidad del Monte, entre la iglesia y la vía del Babuino, que era el tercer eje de ese, el de la derecha, que veíamos que arrancaba de la Piazza del Popolo, es esta la vía del Babuino, hay un desnivel bastante marcado. Y la resolución no fue simplemente hacer una escalera para salvar ese desnivel, sino generar un espacio que incluye la escalera, pero que es mucho más que una escalera. Vean que incorpora una especie de plazoleta que está en la parte superior, frente a la iglesia en sí, el atrio de la iglesia sería. Se baje una segunda explanada o espacio plano, y hay dos escaleras en hemiciclo que llegan a un tercer espacio, y una escalera finalmente que se derrama, para decirlo de alguna forma, sobre la vía baja, donde está esta fuente, que es la fuente de la Barca, también obra de Bernini, ¿no? Para variar. En este caso, esta obra la hizo Bernini con su padre, que también era escultor. Entonces, estoy tratando de pasar las imágenes. Aquí tiene un esquema de cómo funciona esto con el edificio protagónico, la Trinidad del Monte, todo el espacio que va salvando el desnivel, pero que es, además de un espacio de tránsito, un espacio de estancia, de permanecer, y el eje con la vía del Babuino y la fuente de la Barca, que es lo que señala, entre paréntesis, la alusión de la fuente de la Barca es porque por debajo de esta calle corre uno de los principales acueductos de Roma, que fue restaurado en su funcionamiento durante la intervención urbana de Sisto V, dándole agua a todo un vasto sector que estaba prácticamente deshabitado por falta de agua. Esta es una vista sin gente de la Plaza España, que es una vista realmente extraña. Prácticamente hasta ahora, hasta la pandemia y hasta el año pasado, esto no pasaba nunca. Pero bueno, se permite apreciar cómo viene, digamos, generando situaciones diferentes y proponiendo situaciones diversas la plaza. Acá a la izquierda tienen un arreglo que se hace normalmente en primavera, donde parte de la plaza se cubre con maceta y es todo un paseo florido, digamos, es parte de la vida de esta plaza, y lo que sigue es la actividad de esta plaza en tiempos normales. Esta plaza es un lugar de reunión, es un lugar actualmente de gente joven, y la vía esta recta que ustedes ven al fondo, que vincula en realidad la Plaza España con las otras dos vías que veíamos, es la vía Condotti. Acá, cuando hablábamos de vistas infinitas, a esto era a lo que nos referíamos, estas perspectivas profundas. Les decía que la vía Condotti, que es esta vía que está aquí, es la calle donde están todas las grandes marcas de la moda del mundo. Entonces, este es un lugar donde si hay que ir a ver, a mirar ropa, hay que ir ahí. Y la Plaza España, como ven acá en estas imágenes, se utiliza una vez al año en unos importantísimos desfiles también de moda. Acá abajo les puse algunas de los negocios que hay ahí, que reúne, como les decía, es una calle que tendrá 6 o 8 cuadras de largo, con todas las casas estas, una al ladito de la otra. Bulgari, que es la famosísima marca de modas que tiene incluso joyería, etcétera, hizo en un aniversario organizó un show, que es lo que ustedes ven en la imagen esta de arriba a la derecha, digamos, celebrando
justamente la Plaza España, porque es un espacio sumamente querido por los romanos. Bien, y ahora nos vamos de el casco, digamos, urbano histórico a la parte del Trastevere, o sea, cruzamos el Tíber, que es este río que atraviesa Roma, y llegamos a primero el Castel Sant'Angelo, pero por esta vía hasta el edificio de la Basílica de San Pedro en Roma. Si bien la Basílica ustedes ya saben que trabajó Bramante, trabajó Miguel Ángel, trabajó Maderno, toda la estructura, digamos, de plaza, la estructura urbana, fue realizada por Bernini también. Estos son algunos esquemas originales que los que podrán apreciar algunos detalles interesantes. Primero, la plaza es elíptica porque, como les comentaba, la forma elíptica, ustedes recuerden que en esta época fue cuando se descubrió que los planetas tenían órbitas elípticas y no circulares. Y la elipse era la forma, digamos, en el pensamiento de la época, la forma del universo. Entonces, van a encontrar en reiteradas oportunidades formas elípticas por todos lados. Por otro lado, observarán que en la imagen, en el dibujo de abajo a la izquierda, que esta elipse, el acceso está cerrado por un edículo, con lo cual hacía que este espacio fuera mucho más cerrado en sí mismo. Esto después desaparece y aparece la vía esta de la Consolación, que es la vía recta que ustedes veían, que en realidad fue restaurada y terminada de definir en época de Mussolini, o sea, muy posterior. O sea, la idea de la plaza era que estuviera cerrada en sí misma, no que estuviera unida a un gran eje procesional. La otra cuestión curiosa es, fíjense que ambos brazos que unen la fachada de la iglesia con la plaza elíptica no son paralelos, sino que son convergentes hacia el centro de la plaza. O sea, la parte de atrás es mucho más ancha que la parte de adelante. Esto genera un efecto muy interesante, muy curioso y muy escenográfico. Acá tienen unas fotos. Esta es la vía abajo a la derecha, la vía de la Consolación. Esta es la vía que le decía que originalmente no estaba, sino que acá en el medio habría otra parte de columnata que terminaría de cerrar el hemiciclo. En esta foto que ustedes ven acá a la izquierda, esta panorámica, se puede ver la monumentalidad, la presencia de la basílica con respecto a la columnata. Y la columnata ya es, como veremos en una imagen siguiente, impresionante en cuanto al tamaño, a la monumentalidad, pero en realidad esta plaza fue hecha para albergar, si no real, por lo menos simbólicamente, a toda la cristiandad. De hecho, Bernini dice que la forma, esta curva, esta elipse, lo que intenta es representar una metáfora de los brazos de la iglesia abrazando a los fieles. Esta es la metáfora de la columnata. Fíjense, esto les quería comentar. Fíjense, bueno, en esta vista panorámica, donde se ve todo, y fíjense que estas dos brazos que veíamos en la planta que están convergentes hacia el centro de la iglesia, se ven paralelos. Y bueno, ustedes me dirán, bueno, esta es una foto panorámica que medio disimula o disfraza este efecto. Pero la foto de abajo a la derecha, a la izquierda, perdón, esta que estoy señalando, está sacada con un teléfono. O sea, no hay ningún tipo de artilugio fotográfico. En realidad, esa convergencia que tienen los brazos, primero no se percibe. O sea, un espectador, como toda esta gente que está acá parada, no percibe
ningún tipo de convergencia y parece que los dos brazos de estos fueran paralelos. Y además lo que hace esta convergencia, que no se percibe, es generar una perspectiva falsa que hace parecer aún más grande, traer más hacia adelante la fachada de la iglesia. Es todo un efecto escenográfico lo que se logra con esta imagen. Una cosa más que en general en los libros no está, no sé por qué no está marcado, es que la plaza en sí no es completamente plana, sino que la parte de atrás, aquí donde está sacada esta foto, es donde termina el hemiciclo, o sea, en la panorámica les estoy señalando la parte de donde está sacada esa foto, tiene toda una pendiente muy suave, pero una pendiente interesante hacia la iglesia, con lo cual la gente parada desde cualquier lado observa perfectamente, nadie les tapa y observa perfectamente la fachada de la iglesia. O sea, y esto obviamente no es un accidente, no es una cuestión accidental, sino que es una cuestión claramente buscada para lograr este efecto. Entonces, ya yendo a los edificios en sí, rápidamente les muestro una cantidad de plantas, simplemente para que vean la diversidad de plantas. O sea, se tiende, como ustedes pueden apreciar fácilmente, a la forma centralizada. Pero la diversidad en las plantas es enorme. Hay tantas soluciones y respuestas como iglesias se han construido. Hay algunos elementos que se mantienen, sí, en todas. El tema que les mencionaba del telón urbano, es decir, la fachada de la iglesia como un telón hacia el espacio urbano es una constante. El tratamiento interior de los muros muy movidos, con entrantes y salientes, con cóncavos y convexos, es por lo general también una constante. Y normalmente también hay unas especie de solución de doble cáscara, que ahora veremos cuando empecemos a ver los ejemplos para que entiendan de qué se trata. Pero bueno, aquí tienen una serie de iglesias, y no son todas, por supuesto, son solo algunas de las iglesias que se desarrollan en este momento. Esta, en principio, es el Jesús. Tiene algunos detalles interesantes. Primero, no es completamente barroca. En realidad se empezó a hacer en el periodo manierista y observen ustedes la similitud de la planta con las plantas de Palladio que ya hemos mencionado. Aquí les puse un texto, un párrafo de Wicover, donde él señala que mucho de las plantas de las iglesias barrocas tienen una deuda con Palladio, que fue el primero que desarrolló este tipo de plantas. Pero en términos generales es más manierista que barroca. Lo barroco de esta es la terminación, que ya la vimos la semana pasada, son las cubiertas, etc. Bien, aquí están los dos personajes de nuestra película de hoy, simplemente para mostrárselos. Bernini y Borromini son dos arquitectos destacadísimos, con personalidades absolutamente diferentes. Bernini era un tipo de la corte, como le decía, trabajó como para cinco o seis papas, para las familias más distinguidas de Roma, fue invitado por el rey de Francia. En realidad era un personaje exitoso en toda la línea. Borromini era un tipo complicado, muy conflictuado, diríamos, que se cruza con Bernini, porque tienen más o menos la misma edad y empezaron trabajando juntos. Maderno, que yo les mencioné, que era el arquitecto que hizo la última parte de la Basílica de San Pedro, era tío de Borromini y era, imagínense ustedes, el arquitecto de San Pedro, el continuador de Miguel Ángel, el que empezó a hacer el Palacio Barberini, del Papa Barberini,
O sea, Maderno era un personaje muy importante, que está medio a caballito entre el manierismo y el barroco, y Borromini, sobrino de él, empieza a trabajar con él junto con Bernini, los dos como medio ayudantes, ¿no? Bernini, que era un joven, 20 años, una cosa así, pero ya que pintaba como para ser un personaje notable. Ya cuando muere Maderno, ellos dos estaban trabajando en el Palacio Barberini y surge los primeros encontronazos entre ambos que se acentúan cuando a la muerte de Maderno Bernini es nombrado arquitecto de justamente el Vaticano por el Papa y modifica el proyecto de la fachada de San Pedro que había planteado Maderno. Tenía dos torres que Bernini se las sacó directamente. Borromini nunca le perdonó meterle mano a una obra, a la obra del tío, y desde ahí en adelante fueron enemigos jurados. Fundamentalmente más Borromini de Bernini, que lo odiaba, que Bernini, que estaba en un escalón superior, digamos, por lo menos en lo social. Si bien en lo artístico yo creo que son comparables, a nivel del conocimiento y el reconocimiento social, Bernini estaba en un escalón más arriba. Bueno, pero los dos personajes se odiaron a muerte hasta justamente la muerte de Borromini, que murió primero, se suicidó. Bernini le sobrevivió como 10, 15 años, una cosa así. Y vamos a empezar justamente por Borromini y por Sant'Agnese, que era esa iglesia que le mencionaba, que está en la Piazza Navona. Observen que el exterior tiene una fachada que se curva hacia adentro y proyecta una escalinata, de modo que incorpora la reja, por supuesto es posterior, incorpora, digamos, la fachada del edificio a el espacio urbano de la plaza. La torre está, a diferencia de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, que la torre estaba sobre el crucero y estaban más atrás, acá se percibe como adelante de todo, como prácticamente arriba del acceso. En realidad esto tiene que ver porque la iglesia es eso y nada más. Como pueden ver en la planta que está arriba, la iglesia es el acceso y está la cúpula y no hay más, es simplemente eso, es un pequeño oratorio. A la izquierda pueden ver una imagen del interior de esta planta medio octogonal y aquí ven una foto de cómo se cubre con, en vez de tener el viejo que hemos visto nosotros, la solución bizantina de los 4 pilares y las pechinas, la cúpula que apoya sobre pechinas, sobre una planta cuadrada. Acá la complejizan y generan una planta que en realidad es octogonal, con lo cual la cúpula apoya sobre una serie de arcos y una serie de estos rectángulos esféricos que no son pechinas, no son triángulos, sino que son formas rectangulares esféricas que hacen el traspaso desde la forma circular de la planta de la cúpula hacia esta especie de octógono, esta planta octogonal que es la envolvente del espacio central. O sea, sumamente complicado, sumamente incluso virtuoso en el manejo de la geometría, ¿no? Porque esto no es simple. Y la obra más reconocida de Borromini es San Carlos de las Cuatro Fuentes. Esta es una pequeña iglesia de una orden religiosa española que no tenía en realidad ni mucho terreno, que es chiquito, ni mucho dinero, entonces la obra se prolongó durante muchísimo tiempo. Está en la colina del Quirinal, o sea, acá a 2 cuadras de esta iglesia está el Palacio del Quirinal que les mencionaba hoy, y la iglesia, como ven, está ubicada en una esquina, en una de 4 esquinas urbanas. El nombre de las 4 fuentes viene por estas 4 que ustedes ven acá en el centro,
que son en cada una de las esquinas de este cruce de calles, hay una de estas fuentes. Una que es esta que está acá, la de abajo a la derecha, es la que corresponde a la esquina de la plaza, perdón, de la iglesia. Y las otras tres corresponden a las otras tres esquinas. La fachada, como verán, se comporta claramente y con toda intención como un telón. Es decir, uno ve el edificio por detrás y ve por delante como una cortina, como una escenografía que tiene en la planta baja una forma cóncava, convexa y cóncava, y en la planta alta una forma cóncava, cóncava, cóncava. O sea, un juego de entrantes y salientes, pero todo con esta expresión, con esta especie de cornisa que se lanza un poco por fuera, para remarcar este asunto de que la fachada es prácticamente un elemento separado, aunque constructivamente no lo está, por supuesto, ¿no? Pero visualmente está como separado, como puesto por delante de la iglesia. En el interior, aquí tenemos algunas cositas. Primero, la doble cáscara o doble envolvente que les mencionaba. Ustedes miren abajo a la derecha que esta que estoy marcando es la fachada del edificio. Esta es la entrada, el acceso que veíamos recién, lo que está abajo. Y la fachada es una fachada continua que no expresa nada de lo que pasa adentro. Y lo que pasa adentro, que es una forma bastante libre, como vemos aquí en la planta de la iglesia, en realidad se separa de la fachada exterior, generando esto que denominamos doble envolvente o doble cáscara. O sea, el edificio tiene una piel interior que se da, digamos que se percibe desde el interior del edificio, y una envolvente o una piel exterior, que es lo que se ve desde la calle, y son dos cosas separadas. Y desde el exterior no se ve qué es lo que pasa adentro, no se puede percibir qué es lo que pasa adentro, ni al revés. Por otro lado, esto, como les decía, es un pequeño convento, tiene su claustro, que es este pequeño patio que ustedes ven aquí a la derecha, es este que está en las fotos, como ven, es muy chiquito, así como lo ven, debe tener 3 metros por 6, una cosa así, es un pequeño patio, pero que además tiene todas las paredes ciegas, o sea, en el claustro tradicional que ustedes veían en los monasterios medievales, todas las habitaciones daban a este claustro. Acá este claustro no da nada, tiene la puerta de la que da del exterior de la calle y una puerta que da hacia la iglesia. Todas las habitaciones, las pocas habitaciones que tiene, están en la planta alta. Y el claustro es simplemente un patio con una recoba, con una columnata y nada más. Pero, pese a esto, a lo simple que es, fíjense que las esquinas están chanfleadas, están ochavadas, pero además de ochavadas, tiene una contracurva, o sea, una convexidad, lo que hace que se pierda ese sentido geométrico del rectángulo que podría haber sido. Y además, fíjense en la balaustrada de la planta alta, que los elementos de soporte están puestos uno para arriba y uno para abajo, ya están alternados. Cosa que es completamente plástica y antojadiza, no tiene ningún sentido constructivo ni nada por el estilo. Por lo demás, las columnas de orden toscano que están circulares, que están sobre el patio, tienen un eco, un reflejo en estas pilastras planas que están sobre la pared y que es lo único que le da alguna nota, un ritmo a este espacio que por lo demás, no, como les decía, no tiene nada, ni puerta, ni ventana, ni ninguna otra cosa. Y ahora yendo sí a la iglesia, fíjense en, como les decía hoy, cómo esta fachada se manifiesta como un telón escenográfico, y el espacio interior en realidad está cubierto con una cúpula, pero por supuesto con esta forma de planta no puede ser una cúpula circular, sino que es una cúpula elíptica, con arcos de medio punto, y aquí tienen una imagen de la foto, que además la cúpula está recubierta con un casetonado con formas octogonales y de cruz, haciendo una especie de
referencia lejana a lo que era la cúpula del Panteón Romano, por ejemplo, ¿no? Pero completamente reeditado. Y acá, ya que estábamos viendo lo libre de las formas de la planta, me quiero detener un segundo en el tema de la generación geométrica de estos edificios. Uno ve la planta y pensaría que estos se sentaban y trazaban la planta así más o menos como se les ocurría en el momento, con una especie de inspiración divina y que no tenía ninguna otra cuestión. Y uno lo piensa como muy distante a toda esta estructura geométrica que está explicitada en los edificios renacentistas. Recuerden San Lorenzo, Santo Espíritu, etcétera, o la misma Capilla Pazzi, donde todo estaba geométricamente regulado y aparte explicitado, o sea, se leía la geometría en las plantas, en el piso, en las paredes, etcétera. Y acá tenemos una forma completamente libre, y entonces uno se pregunta, ¿cómo se genera esto? Bueno, acá les voy a mostrar una generación geométrica que surge de dos triángulos equiláteros, a partir de un eje, por supuesto, con un trazado de medianas. Esas medianas, a su vez, estos puntos de vértice de los triángulos generan semicírculos y las medianas, el centro de los triángulos genera círculos que a su vez se repiten en la parte exterior y finalmente con dos diámetros de esos círculos más pequeños tenemos un diámetro mayor y esta complejísima, digamos, juego geométrico es lo que da origen a la planta de este edificio. Como ven, no es que no tenga geometría, sino que la geometría está oculta, está escondida. Hay una geometría muy compleja, mucho más compleja que la renacentista, pero que no está explicitada, como en el caso del Renacimiento, sino que está oculta. Tan oculta está que, como si todo este trazado fuera poco, todo este conjunto está inscripto en qué, ¿en qué le parece que puede estar inscripto en qué figura geométrica? A ver, imaginación. Esta figura, todo este conjunto, ¿en qué figura geométrica puede estar inscripto? En una elipse, como el otro edificio. No en una elipse. O sea, acá hay una forma medio elíptica. Pero más allá de la elipse, ¿qué otra cosa se les ocurre? Una vesica Pisi. Un ¿Cómo, rombo. perdón? Un rombo, no. Bueno, el rombo sería este de los dos triángulos. En una vesica Piscis. No, tampoco. Una curva me dice, en un cuadrado me dicen, bueno, vamos a romper la intriga. En un rectángulo áureo. Fíjense que este rectángulo áureo que he marcado, cruza absolutamente por los puntos más externos del lado mayor y el lado menor. O sea, la geometría está presente, lo que no está es visible. Bien, continuemos. Simplemente para dar una miradita nomás a un detalle de la fachada y la cúpula, esta cómo se ve, y los muros que se manifiestan con entrantes y salientes. Por lo demás es muy limpio en cuanto a la decoración, es muy clara la decoración. Es una iglesia muy chiquita, ustedes aquí pueden verla, en unas fotos interiores, es muy pequeña, prácticamente una capilla. Y pese a que todas las superficies están trabajadas con una cierta limpieza en cuanto a los colores, etcétera. A una cuadra de ahí hay una iglesia que hizo Bernini. Por supuesto, tenía que ser una iglesia cerca, que es San Andrea al Quirinale. Y como vimos recién, lo de Borromini es toda una estructura compleja, de formas bastante intrincadas, etcétera. Lo de Bernini es mucho más clásico. Acá pueden ver la fachada que se comporta con
un arco monumental con un frontis triangular tipo griego, que incluye un arco de medio punto con la saliente que es en realidad el rebatimiento de este arco de medio punto. Y bien, el conjunto en términos generales, como siempre en los casos de Bernini, es mucho más clásico o apela mucho más a la clasicidad que lo que era de Borromini. En cuanto al espacio urbano, fíjense que el edificio se también retranquea o se retrae un poco hacia el fondo, pero genera una escalinata también semicircular que se vuelca sobre el espacio urbano, y estos dos planos, que simplemente son esos, son paredes, que terminan de, voy a volver para atrás, terminan de generar una imagen exterior de una especie de plazoleta de espacio urbano que antecede a la iglesia. El interior nuevamente es bastante más clásico, con algún detalle cubierto, por supuesto, con, aquí la tenemos, una cúpula elíptica, y lo más interesante quizás, o lo menos clásico si ustedes quieren, sea el altar mayor, que es este que tienen a la derecha, que está iluminado nuevamente, como habíamos visto en el caso del éxtasis de Santa Teresa, con una iluminación superior que en realidad no se ve de dónde viene, pero que proviene, aquí tienen en la imagen de la izquierda, ven cómo se derrama la luz junto con dorados y con yesería, y aquí a la derecha tienen la imagen, en realidad el techo de este altar tiene un oculus, como un agujero, que da a una parte superior una linterna, y por esa linterna entra la luz, pero aparte de entrar la luz entran estas esculturas de angelitos que van bajando, mezclando la pintura, nuevamente la escultura, la arquitectura, todo sumamente imbricado. Pasamos entonces a los palacios, y vamos a ver dos palacios. Este que no está en Roma, sino en Turín, pero es muy significativo, es el Palacio Carignano, porque, bueno, en principio rechaza o deja de lado el planteo tradicional del palacio con el cortile, es decir, con ese patio central. Si bien acá hay un patio central, por las dimensiones, fíjense el tamaño que tiene este edificio, por las dimensiones y por no tener esa columnata alrededor, ahora a continuación veremos una imagen, sino simplemente ser un patio seco, se asimila más a un patio de armas o a un patio de ceremonias que al patio renacentista que veíamos que era el protagonista de la actividad. Acá el edificio se plantea en base a alas, un ala central que es la de acceso, donde está el salón principal, las escalinatas, y dos alas laterales, y finalmente un ala de cierre que está, por supuesto, del otro lado y que permite una transparencia. Otro detalle interesante, además de la curva y contracurva que tiene la fachada, que ya lo ven, es la utilización del ladrillo, y no es que este edificio quedó sin revocar, ¿no? Mucho menos. En realidad está haciendo, digamos, mención y una especie de homenaje a la tradición propia del norte de Italia, que es la de las construcciones ladrilleras. Entonces se deja toda la construcción de ladrillo a la vista y se trabaja todos los elementos justamente con ladrillo. Luego veremos algo. En cuanto a la planta, ustedes observen que tiene una entrada relativamente pequeña, angosta para el tamaño del edificio, que vuelca hacia un hall donde hay dos escalinatas que suben, vaya a saber a dónde, obviamente uno intuye que es al espacio principal, y una gran rotonda, elíptica en este caso, que se abre hacia el exterior o hacia el contrafrente, o en este caso hacia ese patio interior de gran tamaño que tiene el edificio. Aquí ven algún detalle del trabajo en ladrillo que tiene,
Esta es la parte de la contracara, la parte posterior, la que da al patio, que tienen las dos imágenes. Observen que, por ejemplo, acá no tuvieron ningún problema en cortar. Tenemos la ventana bastante clásica con el arco de medio punto, un guardapolvo, y cortaron el guardapolvo para poner otra ventana. O sea, cualquier consideración de tipo de cómo se ordena o cómo es la sintaxis en la composición de los elementos clásicos, acá le pasaron de largo y metieron la ventana arriba directamente de la otra, de una forma bastante rara, ¿no? No es un agregado posterior esto era así en el original. Y todo el trabajo, como les decía, como ven acá estas estrellas, es todo trabajo de ladrillo que está hecho justamente para quedar a la vista. Lo único que tiene en piedra son algunos arcos, algunos elementos como arcos de medio punto que en las entradas, etcétera. O el acceso principal, que es el que ven aquí arriba a la izquierda, que está hecho en mármol. Después lo demás es todo ladrillo. Y fíjense el paralelo, el parecido entre el Palacio Cariñano, que es este que está abajo, que venimos viendo, con este proyecto. ¿Se acuerdan que yo dije que a Bernini lo habían invitado el rey de Francia, Luis XIV? Lo habían invitado justamente para realizar un proyecto de modificación del Palacio del Louvre, que era el asiento del rey antes de que se mudara a Versalles. Y este es el planteo, el de arriba, es el planteo que Bernini realiza para el Palacio del Louvre. No fue aceptado porque es demasiado italiano para el gusto francés, digamos, pero fíjense la referencia clarísima que tiene con el Palacio Cariñano. Esto que ven aquí es el hall de acceso, donde están las escaleras, y lo que ven aquí arriba a la derecha son las escaleras que suben al nivel principal, al piano nobile, y lo que ven abajo son los interiores de este palacio, absolutamente, por supuesto, recargados, sumamente decorados, con dorados, etc. El otro palacio que veremos muy rápidamente es el Palacio Barberini, este que habíamos visto el techo en su momento. Y nuevamente, el palacio deja de tener la estructura tradicional que tenía los palacios renacentistas para transformarse en un conjunto de volúmenes, naves o cuerpos laterales que flanquean un cuerpo principal, donde en realidad se ingresa solo para ingresar a la planta superior. Tiene una resolución pasante, como en todos estos, perdón, como en todos estos casos que ya veníamos viendo desde los palacios de Palladio, manieristas. Es decir, se ingresa, hay un espacio principal y se sale a los jardines, los patios, los parques o lo que sea que haya por detrás. Este caso no es la excepción. El tamaño es notable, o sea, la monumentalidad de estos edificios. Y en el nivel intermedio, que es el piano nobile, el piso principal, es donde está el salón principal, justamente que nosotros habíamos visto el techo la semana pasada, con esas pinturas que hacían una alegoría al, Papa, etc. En realidad, fíjense, esta es la imagen que ustedes vieron la semana pasada, donde yo les decía que realmente no se distingue qué es lo construido, qué es lo pintado, qué es la arquitectura, qué es la escultura. Bueno, en esta imagen de la derecha realmente se percibe cómo es la realidad. Es un techo que tiene una pequeña curva, no llega a ser un arco de medio punto. Los medallones estos sí están hechos en relieve, pero lo demás es todo pintura. Y esta es la característica de este salón principal. Y en este mismo palacio, ya que estuvimos hablando de Bernini y Borromini, acá era donde trabajaban cuando jovencitos, tanto Bernini como Borromini, y estas escaleras demuestran un poco
la personalidad de cada uno. La escalera de la izquierda, muy clásica, rectangular, con tramos y descansos, etcétera, es obra de Bernini. En tanto que la escalera elíptica y espiral que está a la derecha es obra de Borromini. Están las dos entrando en el edificio, uno a la izquierda y otra a la derecha. Creo que es lo único que Bernini y Borromini hicieron juntos, ¿no? O sea, en el mismo edificio. Este palacio era, por supuesto, protagónico en la vida social de Roma, y acá en este cuadro, que en cuanto a calidad de pintura es bastante pobre, pero está bueno porque representa una situación de una fiesta que se daba, que se dio efectivamente en el Palacio Barberini. Este es el patio, lo que estamos viendo es la parte posterior del palacio, en honor a Cristina de Suecia, que era o iba a ser la reina de Suecia, pero no le gustaba ni medio y renunció a la corte, a la corona, y se dedicó a recorrer Europa con su corte, y era agasajada con festividades. Cuando llegó a Roma, el Papa Barberini hizo un festejo en su palacio familiar, con esta presentación, digamos, que eran comunes en su época, se denomina carrusel. Toda la arquitectura, entre paréntesis, toda la arquitectura que está acá a la izquierda, las graderías, todo esto, es arquitectura efímera, es decir, esto se armaba para el evento y después se desarmaba todo, o sea, no era parte del edificio. Y hay un grupo hace unos años que, un grupo internacional, ¿no? Gente de todo el mundo, que se dedicó a recrear esta fiesta en el Palacio Barberini, creando toda la indumentaria. Ahora lo vamos a ver. Acá brevemente para que les quede nomás a la vista qué es lo que significaban las fiestas en realidad para este mundo barroco. O sea, no era una cuestión accidental, sino que era una cuestión sumamente estudiada, buscada y que tenía un gran valor social. Acá pueden ver un detalle del cuadro, una ampliación del cuadro, y las indumentarias que se hicieron, especialmente, digamos, reproduciendo este evento, y que andan recorriendo en realidad todo el mundo. Estuvieron acá en Argentina, en Buenos Aires y en Córdoba. Yo tuve oportunidad de verla en Córdoba, curiosamente estaba de viaje y estaban en exposición, y realmente reprodujeron con gran fidelidad todos los elementos de la indumentaria barroca, lo cual nos viene muy bien a nosotros. Si bien esto que ven acá es un traje de fantasía, en realidad, realizado para este carrusel, para esta especie de desfile, la ropa que se utilizaba efectivamente en la corte era de esta que ustedes ven aquí, que es indumentarias sumamente lujosas, con gran calidad en los hilados, en las telas utilizadas, tanto de hombres como de mujeres, que difieren en los colores utilizados, depende de las cortes. Por ejemplo, la corte española, que era muy religiosa y mucho más severa, utilizaba los negros y dorados, pero fundamentalmente lo negro, en tanto que la corte francesa, que era mucho más festiva, digamos, utilizaban mucho los tonos pastel, y en Roma se usaban mucho los púrpuras y los morados, como estos que ven aquí a la derecha. Por lo demás, y acá quiero hacer una pequeña observación, en atención a lo que he visto en las correcciones de los trabajos prácticos, que es esencialmente que confunden la ropa, sobre todo de mujer, manierista, renacentista y barroca. Observen porque no es muy complicado. De izquierda a derecha tenemos una indumentaria renacentista, una manierista y una barroca. Todas se caracterizan y se diferencian de la indumentaria del medioevo por la calidad de los hilados, las sedas bordadas con hilos de oro,
todo este tipo de incrustación de alguna piedra preciosa, todo este tipo de cosas. Pero la indumentaria renacentista es mucho más simple, generalmente con cuellos cuadrados, no tienen por lo general volados los cuellos, sino que son cuellos simplemente abiertos, no tienen un corsé muy marcado y las faldas tienen una caída recta. Por otro lado, empiezan a aparecer ya en el Renacimiento ciertos acuchillados, que son estos elementos que permiten ver la ropa interior, digamos, la ropa blanca, pero con muy discreto. Y en términos generales son de líneas mucho más simples, de caída recta, mucho más sencilla que la que vamos a ver a continuación, y sin cuello, con los cuellos, ya le digo, a veces en forma de bote o redondos, pero lo más habitual es el cuello cuadrado. Fíjense lo que pasa con la indumentaria manierista, que de esto habló Marita cuando se habló en su momento. Es una indumentaria apretada, incómoda. Aparece la gorguera. La gorguera aparece en el 1500. O sea, si ustedes ven, y esto viene a cuento de lo que les decía de los trabajos prácticos que he visto, si ustedes ven un traje con gorguera, no es renacentista. Es manierista o a lo sumo puede ser que sea barroco, porque hay algunas cortes barrocas que son un poco más conservadoras y siguen usando la gorguera hasta el 1600. Pero normalmente la gorguera es propia del 1500 y en términos generales, si ven una gorguera, es un traje manierista. Por lo demás, el corsé muy ajustado, las faldas rectas con ángulos, mucha joya por encima y mucha joya en el vestido en sí. O sea, los vestidos se adornaban enormemente con oro, con joya, con pedrería, etc. En el barroco, la imagen de la derecha, el cuello, la gorguera, este cuello completamente cerrado y apretado, se vuelca para dar lugar o originar los cuellos más abiertos, que finalmente van a ser cuellos volcados que dan origen a los cuellos actuales, digamos, hasta la actualidad. Les reitero, es posible que en el barroco encuentren algún cuello, alguna gorguera, pero es medio raro. Lo normal son estos cuellos que forman una especie de abanico y enmarque, encuadre de la cabeza de la mujer. Sí aparece un corsé muy marcado y las faldas que se expanden con esto que se llama guarda-infant, o sea, están armadas y tienen un gran volumen de falda, tanto es así que hasta hay que diseñar, de hecho en la corte de Luis XIV, en la corte francesa, se diseñan muebles específicamente para que puedan sentarse con este tipo de indumentaria. Entonces, esta indumentaria femenina es la indumentaria barroca. No aparecen por ahí tanta joyería como en la manierista. Sí, muchas hiladas, superposición de telas, falda sobre falda sobre falda, y mucho acuchillado, esto que ven acá en las mangas, que permite ver las telas de abajo, etc. Así que esto más o menos para que tengan una visión de los tres. En cuanto a la ropa de hombre, fíjense que tenemos acá arriba ropa del periodo manierista, digamos, del 1500. Militares. Yo les había dicho que en esta época, en el 1600, se desarrollan los estados nacionales y los ejércitos nacionales. Y se implementan los uniformes. Y los uniformes toman esta característica de un pantalón generalmente a la rodilla, un chaleco y un saco largo. Esta moda, que se lo comenté en su momento en la clase pasada, inmediatamente se traslada a la indumentaria civil y va a configurar lo que va a ser la base de la indumentaria masculina que ha venido evolucionando desde el siglo XVII hasta la actualidad.
que es el saco, el chaleco y el pantalón. Acá en la viñeta que tienen abajo hay una especie de desarrollo de cómo se fue evolucionando esta indumentaria del siglo XVII hasta la actualidad, siempre tratando el conjunto saco, chaleco y pantalón desde entonces hasta la actualidad. Lo que por ahí se diferenciaba era que en los países del norte protestantes la ropa era más sobria, no tenía tantos bordados, tantos dorados, y los colores eran negros o grises, en tanto que en Italia, Francia, etcétera, los ejemplos son más como estos que ven en las imágenes. Y en los objetos, yo al principio les comentaba que hay barroco, digamos, en todos los objetos, en toda la producción artística de la época, y acá tienen alguna cantidad de objetos litúrgicos y de uso común, como estos muebles, por ejemplo, en los cuales la densidad de la decoración, la curva y la contracurva es una constante. E incluso, fíjense, este es el motivo central de curva y contracurva que se repite prácticamente por todos los elementos. Y ese, por ejemplo, lo vemos acá en esta imagen, en esta talla, que es un soldado, obviamente, que tiene la talla una forma así como de curva y contracurva, pero que aparte está sosteniendo un objeto, un objeto, digamos, nada en particular, sino simplemente una forma que hace alusión a esta curva y contracurva. Esto que bien podría ser la decoración de un mueble, ¿no? En realidad es la talla de la popa de un barco, para el caso un barco sueco, el Vasa, que fue rescatado, o sea que existe, está en un museo, que tenía toda la talla de madera y esta era la característica de la talla. O sea, aquí tienen unas imágenes de la popa del Vasa. Toda esta forma decorativa se traslada de los objetos más pequeños al cubierto hasta los edificios, los barcos, etc. Y para terminar, este ejemplo en realidad lo traigo para que lo vean y después lo seguiremos viendo, porque es del siglo XIX. Si van a buscarlo en internet lo van a encontrar como neorrenacentista. En realidad, con todo lo que hemos hablado, verán que si bien tiene algunos gestos renacentistas, tiene también mucho de manierista y tiene también, por ejemplo, el altar que ven acá a la derecha, iluminado desde arriba al más puro estilo Bernini, tiene también alguna cosa de barroca. Se lo traje porque lo encontré en realidad caminando por Buenos Aires y me llamó mucho la atención y me pareció interesante que lo tengan. Después lo seguiremos trabajando con algún grupo. Ya en el siglo XX, para que no se asusten, tenemos muchos ejemplos de lo que llamamos el neobarroco, parte de la posmodernidad, que es esta arquitectura del siglo XX y el siglo XXI, de fines del siglo XX y el siglo XXI, con estas formas monumentales, muy dinámicas, con alusiones, por ejemplo, en el caso del salón de la BMW de Múnich, a la espiral y a la forma ondulada del viento, que claramente es una metáfora de la velocidad. En realidad, toda esta arquitectura es muy metafórica, lo mismo el Burj Al Arab, que es una metáfora de una vela, todas formas muy libres que son propias de nuestra época y que hace que algunos autores hablen de un neobarroco posmoderno, como dice en la frase. Quizás el representante más acabado de este tipo de arquitectura contemporánea sea justamente Frank Gehry, en estos dos edificios, el Museo, el Guggenheim de Bilbao y la Casa de la Danza de Praga, con formas absolutamente libres y que obviamente no apelan a ninguna racionalidad, sino a producir un efecto en el espectador, claramente. Y en cuanto a la moda,
estos conjuntos, estos vestidos, esta indumentaria, que es más o menos de los años 2012, una cosa así, lo que presentan es claramente combinaciones de texturas, de superficies, de brillos, combinaciones de telas, eh, perdón, pieles sintéticas, esto no me salía, pieles sintéticas, asimetría, observen el cuello de este vestido, la pérdida o la difusión de los límites en este vestido central, las texturas en las telas, en las indumentarias, y esto, como les decía, bueno, es de el año 2012, 2013, pero ayer nomás, hace cosa de 15 días, estuvo la gala del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, el MIT, y esta era alguno de los vestidos de las indumentarias que aparecieron en esta gala. Y ojo que resistí firmemente la tentación de poner los más extravagantes que aparecieron, que había cosas más extravagantes. Estos, dentro de todo, son bastante barrocos, porque no hay otra forma para definirlos, pero son más creíbles. Había algunos que eran prácticamente, están en internet, así que búsquenlo a los de indumentaria, que les interesan estos temas, si no lo han visto, búsquenlo porque lo van a encontrar, cosas sumamente interesantes y sumamente locas también, ¿no? Mucha alegoría también presente. Pero como ven, el tema de el concepto barroco, y acá volvemos a lo que hablamos en la primera clase, ya no el estilo barroco del 1700, sino a lo barroco como concepción está presente y es recurrente, digamos, cada tanto aparece en la historia del arte. Bien, esta es una breve síntesis de los puntos que vimos hoy, simplemente para que lo tengan en la clase grabado. La frase que les comentaba al principio de todo, que me parece que redondea mucho este asunto de que el barroco se desarrolla bajo gobernantes o instituciones que en todo caso tienen poder y voluntad para la propaganda y que encuentran, bueno, en el arte una expresión y un medio eficaz. Esto es lo que es el barroco en este periodo, en el periodo del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Bueno, con esto terminamos. Disculpe que se ha hecho un poco más largo de lo que pretendía, pero no quería dejarlo, digamos, quería cerrar el tema y me parecía necesario ver todas estas imágenes. ¿Alguna pregunta? No, no.